Bueno, tenemos nuestro cubo. Tenemos aquí una pieza que mide 1,20 para saber la altura. Y vamos a empezar a hacer el blocking. Primero voy a hacer un par de cortes. 1 y 2. Y en wireframe, en modo caras, voy a borrar la mitad. Y por lo que sea... ¡Ay! Leche, que es que ya está activado el mirror, perdonad. Borro la mitad de las caras. Voy a activar el modo on cage, que lo que lo permite es poder seleccionar cualquier vértice de cualquier lado de la simetría. ¿De acuerdo? Voy a bajar esto un poco aquí, porque como vamos, Metavi tiene un poco de curvatura aquí delante. Esta imagen no es la oficial, es un fanart, pero nos vale bien de referencia. Lo primero que voy a hacer es seleccionar las caras de arriba y de abajo de la base y las voy a encoger un poco. En el eje, mejor en el eje X un poco y en el eje Y un montón. ¿Vale? Un poquito más en el eje X, que sea esta forma de hexágono. Y ahora metemos otro corte más por esta pieza de aquí. Recordad que como esto es un blocking, no tenéis que hacer 100% iguales, ¿vale? Al E, extrude en las normales. Y sice en X un poquito. Ups. Vemos que tenemos que seleccionar estas caras de aquí, estas aristas de aquí. Y nos lo llevamos una pizca hacia acá, ¿vale? Quizás el cuerpo es demasiado cuadrado, así que vamos a coger un poquito en el eje Y. Quizá un pelín más en el eje X, no demasiado. Lo he pasado. En el eje Z. Y ahora, primer consejo, siempre que vayáis a subir o bajar, hacedlo mejor en modo edición, ¿vale? Voy a subir un poco. Tendréis lo que sería la pieza de la caja torácica. B, torso. ¿Por qué la B? Una nomenclatura para saber que es blocking, ¿de acuerdo? Y voy a llamar la colección esta blockout. Ambos términos, blocking y blockout, son correctos, ¿de acuerdo? Y ahora como vemos, esto tendría que tener cierta curvatura. Con lo cual lo que vamos a hacer es sacarlo una pizca. Aquí hasta aquí. Sacamos un poco. Seleccionamos Loop Tool. Y le decimos Relax. Ahora veremos que se ha liado parda. Porque estas aristas han ido. Y como estamos en simetría, esto va a dar un pelín igual. Aunque lo suyo es que nunca sean de 90 grados. Así que vamos a coger nuevamente esta arista y la vamos a sacar una pizca, ¿de acuerdo? No os preocupéis por el resultado, porque igualmente todo esto, como es un blocking, cuando vayamos a modelar lo iremos corrigiendo. Esto hay que sacárselo un pelín más. Así, mucho mejor. Vale. Ahora vamos a continuar. Vamos a coger un cubo. Voy a reducir y... Lo mismo que antes. Veis que pasa esto porque está en simetría. Y lo hemos añadido en el centro. Entonces, este pequeño problema lo vamos a solucionar saliendo y añadimos un nuevo cubo. Vamos a decir que sea más pequeño, voy a decir 20 centímetros. De hecho, debería ser menos, 10. Y me lo voy a llevar aquí.
siempre en modo edit, ¿de acuerdo? Esto va a ser su hombrera. Como vemos, tenemos aquí el punto de inicio. Eso sí sería un pequeño problema, así que volvemos aquí. Modo edit. Esto debéis saber que va a pasar un montón de veces. Volvemos a añadir una simetría. No os preocupéis. Como es un blocking, como he dicho varias veces en clase, no os tenéis que preocupar más que por que las formas sean correctas, ¿vale? F12 para cambiar el nombre. P barra hombrera. Y seguimos. Voy a hacer que no se pueda toquetear la imagen. Pinchamos aquí y vemos distintas opciones que las repasaremos en clase. Seleccionable, excluir de la área de visión, hacerlo visible, invisible, visible en los viewports, desactivar los renders, callout y solo de forma indirecta. Vamos a nosotros nos interesa tener esta opción aquí también para poder decirle, oye, mira, este no quiero que podamos tarjetearlo en el viewport. Nos ahorrará mucho tiempo de, hostia, he seleccionado uno que no debo, he seleccionado uno que no debo, etcétera, etcétera. Bien, continuamos. Entonces, tengo hombrera torso, ¿qué vamos a añadir ahora? Pues añadiremos nuestro brazo. Vale, pues voy a poner un cilindro. Los cilindros, lo mejor es que tenga no muchas caras, ¿vale? Vamos a reducir el radio bastante. Y el div bastante también. Y lo mismo, edit mode, me lo llevo aquí. Y lo pondré justo por aquí. Voy a hacerle un corte. Aquí y estas caras de aquí las extrudo. ¿Vale? Y subiré un poquito la lista con doble G hacia arriba. Y nuevamente mirror. Estos de aquí atrás de MetaV son dos cilindros. Vamos a añadirlos también. Cilindro. Nuevamente 16 caras. Esta vez no voy a tocarlo en el largo, sino que voy a hacer que crezca. Edit mode, Shift en Z y lo reduzco. Y entonces nuevamente añado mirror y me lo llevo a la zona trasera del hombro. Lo vamos a girar un poco. Modo sólido. Vale, esto es como es un blocking. No es, repito, lo que ya repetí otra vez. No es necesario más que lo visible. No tenemos por qué entrar en ningún detalle. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer nuestro blocking del antebrazo. El antebrazo. Estoy en edit mode todavía. Salgo del edit mode. Mesh. Un cubo. Y lo mismo. G. Mete un corte aquí. Si C en I. Un poquito más hacia aquí. Ups. Se me ha
deformado. Sí, N. Y esto lo voy a subir un poquito para acá. Y este de aquí. Procurar que nunca haya 90 cada uno. ¿Vale? Preferiblemente es mejor tener 89%. Lo explicaremos ya más a profundidad en clase. Z. Voy a ponerlo en modo normales. CC en Z. Vale, como veis se ha liado parda un poquito la parte trasera. No os preocupáis, esto es un blocking, como os he dicho en más de una ocasión. Esto no sé en qué momento se ha liado. Probablemente porque ella seleccionado una cara que no correspondía. No os preocupéis. Esto se puede arreglar de forma muy sencilla. Meto un corte aquí en mitad. Wireframe. Modo caras. Selecciono esta de aquí detrás. Borro las caras. Y vamos a meter la simetría. No solo en X, sino también en Y. De esta forma podemos corregir fácilmente ese pequeño error. De hecho, voy a seleccionar dos caras. Y le voy a abrir más de brazo. Para que ahora no choque con las piernas, con sus piernas, ¿de acuerdo? A ver, la referencia que tengo de Metavi. En varias referencias de Metavi veremos que el torso es distinto. Con lo cual, a la hora de interpretarlo, vamos a intentar buscar la referencia. La refen Metavi. Vamos a ver que hay varios distintos. Tenemos este torso, tenemos este otro torso, que es más recto, ¿vale? Yo voy a hacerlo un pelín más como este, porque va a dar una visibilidad más interesante para mi gusto. Entonces voy a coger la línea de abajo y se la voy a bajar un poquito. Tanto esa, voy a poner global, como esta otra. Me parece mucho más interesante a la hora de ver su figura. Bien, ahora tendremos que poner un cilindro aquí, que nos va a hacer parte del torso. A, cylinder.
Z, wireframe, lo bajamos. Vale, comprobamos que no se salga, vemos que se sale un poquito, entonces reduzco un poco más. Y como vemos, esta es la primera indicación de que lo mismo el torso es muy estrecho o no, ¿vale? Dependiendo de la versión de MetaV que estemos utilizando. En este caso, yo lo que voy a hacer es además añadir un corte aquí. Que nos va a indicar un poquito la zona por donde rotará. Debería rotar su torso, ¿de acuerdo? Y empezamos ya con la parte de abajo. Vamos a ver, tenemos otro cubo. Cubo, lo bajamos. Esto va a ser la parte de debajo, así que hacemos que crezca un poco. Y voy a ir a gato. Mode, Cife, en X. Esto estará justo debajo de esta pieza de armadura, así que no se va a ver demasiado. Sería donde tendrían las piernas su punto de origen, es decir, donde saldrán las dos piernas de MetaV. Esto os va a dar bastante igual, porque es invisible, pero nos sirve de referencia a la hora de poner distintas piezas. Bien, la siguiente pieza que voy a hacer es esta de aquí enfrente, de armadura. Voy a coger un plano, Edit Mode, el plano, aquí. Vale, lo añadido donde no debo. Control Z, Control Z, Control Z, Control Z. Plano, R en X 90 grados. Edit Mode, lo reduzco. Y me lo voy a llevar hacia adelante. ¿Por qué un plano? Porque con un plano es mucho más sencillo controlar este tipo de piezas, ¿vale? Nos cargamos su cara. Modo wireframe. Cojo el vértice. Este me lo llevo aquí. Este me lo llevo aquí. Vemos que aquí hay un poco de curvatura, así que le voy a meter aquí un corte. Voy a meter un segundo corte aquí. ¿Vale? Y hago un extrude hacia adelante. Lo voy a encoger un poco. Y le meto el mirror con el clipping para que sea bastante más sencillo su control. Esta pieza es un pelín más al centro. Voy a meter un relax. Cuando veréis que ocurre esto, no pasa nada. Esto sigue siendo un blocking, así que solo nos vamos a quedar con su volumen. Que sea correcto. Esta pieza de aquí está más elevada, así que le eleva un poquito. Cuando empecemos a modelar a MetaV, probablemente estas piezas la reusemos en cierto nivel. Esta por lo menos hasta aquí. Tenemos la pieza esta delantera, que por lo que ven las referencias es un pelín más gruesa. Vamos a sacar un poquito más. Y vamos a sacar la pieza trasera. La pieza trasera puede ser un pelín costosa, así que vamos a empezar con un cubo. Mesh, cube. Vamos a ponerle 20 centímetros, más ancha. Me la llevo aquí abajo y voy a borrarle caras. Esta de aquí no me interesa.
Esto de aquí tampoco me interesa. Y entonces esto de aquí, con Alt, nos lo llevamos atrás, ¿vale? Y vemos que esto haría una cosa así. Y esto un pelín más ancho. ¿Vale? Entonces, como esto nos tapa la vista, la vamos a ocultar con la H. Y continuamos tranquilamente con nuestro bloque. Interesante, ¿qué podemos hacer? Pues, como he hecho en otras ocasiones en esta pieza, le vamos a meter aquí una simetría. R, seleccionamos y nos las cargamos. Mirror. Entonces selecciono las de abajo, me lo voy a subir un poco y le meto un ensanchado. Vale. Debería ser solo en el eje X. No os preocupéis, vamos arreglándolo. Porque realmente el modelado en Box Modeling es acomodar vértices todo el rato. Vamos a meterle un relax. Vemos que esto baja según la referencia. Lo que hace realmente es bajar hacia así. Es decir, que aquí delante tendríamos caras. Entonces, meto aquí un corte. Y seleccionando estas tres aristas, perdón, estos tres vértices, F. Y aquí lo subdivido. ¿Vale? ¿Veis? Como ya tenemos esta pieza un pelín más colocada. Puede ser un pelín difícil de ver al principio, debido al ángulo de esta pieza de aquí. Pero eso no pasa nada, porque por eso os recomendé en clase que cogierais el mayor número de referencias posible. Este doble G lo subo para arriba. Y ahora mi gata se tumba encima del teclado y no me deja trabajar. Control Z. Extrude. Un pelín más ancho. Un pelín más ancho. Y este lo voy a bajar del todo ahí. Y esta pieza va a empezar a hacer una especie de faldón. ¿Veis? Estoy acomodando los vértices para hacer su faldón. De hecho, por lo que estoy viendo en las referencias, el faldón empieza a hacer así un ángulo. Entonces hay que ir haciendo ese ángulo poco a poco. ¿Veis? Poquito a poco vamos sacando ese ángulo. Un pelín más hacia adelante. Ya nos preocuparemos porque la forma sea la más correcta posible. Vamos a el modelado final. Relajamos. 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 Y ahora que hemos relajado eso suficiente, corregimos.
¿Veis? Y ahora desocultamos la pieza que teníamos delante. De hecho, vamos a sacar un pelín más hacia adelante. Y a esta le voy a meter, para tener su grosor, podemos hacerle un extrude. Perdona. Podemos coger y hacerle un extrude en las normales. De hecho, creo que sería más correcto hacia adentro. O bien, podemos usar el modificador solidificado, que nos permite hacerlo de forma automatizada. ¿Veis? Un poquito más al gusto vuestro, ¿de acuerdo? Control Z, Control Z, Control. Y el metro lo voy a ocultar. Vale, personalmente entre el extrude y tal me gusta más el Solidify. El Solidify porque el Solidify, como es un modificador, está previsualizando sin realmente tocar nada. Con lo cual, si tienes que hacer alguna modificación, te lo permite sin tener que complicarte mucho la vida. ¿Vale? Vamos a activar este modo para poder ver los vértices en todos lados. Tenemos un faldón. Este faldón es un faldón temporal, recordaros, porque es un bloque. Y vamos a añadir las piernas a Metavi. Las piernas de Metavi las podéis encontrar como cilindros o las podéis ver como cubos. Yo las voy a poner como cilindros. Cylinder. Okay. Voy a bajar esto abajo y en Edit Mode ensanchamos y ponemos una. Activamos el espejo. ¿Veis lo que está ocurriendo aquí? Esto pasa porque la pieza de aquí arriba no está centrada. Vamos a poner que el centro sea este. Y además vemos que deberíamos ensancharlo un poco en X. Luego además en las piernas, como veis, tiene grosor y más delgado. Entonces, de mode, ensanchamos un poco aquí. Cilindro, cilindro. Y encogemos. Y vemos que choca las piernas. Esta pieza de aquí es algo más grande de lo que pudimos ver en la imagen. Aquí deberíamos poner, por ejemplo, dos esferas, que las pondremos en el momento de modelarlo. Y ahora vamos a hacer lo que son sus piernas. Sus pies, perdón. Pie y pierna. Mejor dicho. Añadimos un cubo. Vamos a ver abajo del todo. Repetimos como siempre. Mirror. Edit Mode. Esto lo voy a subir hasta aquí. Shift en X, algo más delgadas. Debería ser algo así. Entonces en las partes de abajo, como vemos la pieza de Metavi, sería esto se ensancha y hace un triángulo. Pues ¿qué hacemos para hacer esto? Metemos un corte, tenemos esta arista, las ensanchamos primero y nos la llevamos hacia arriba, ¿vale?
Y vemos que al ensancharlo no lo hemos hecho bien. Era en el eje Y solo. Así que tened cuidado. Si C en Y. La encojo un poquito. Te saco un poquito más hacia adelante. Y voy a ensancharlo una pizca, no demasiado. No me gusta. Veo que en algunos sí mete ensanchamiento un pelín por abajo, así que le voy a meter un ensanchamiento en el eje X. Pizca y el general sí. Sí, me gusta bastante más. Bien. Esta siguiente pieza serían sus pies. Mesh. Esta puede ser un pelín truquera. Vamos a coger y vamos a hacer el pie por separado. No en su sitio, sino por separado. Shift H va a ocultar todo, salvo el pie. 0. Y vamos a meternos en Edit Mode. Vamos a ver sus pies hace un pelín de curvatura y es un pelín plano. Entonces nos ponemos de perfil, vamos a cogerlo de abajo, vamos a llegar hasta aquí arriba, que se llega a 0. Lo vamos a alargar así. Y lo primero que voy a hacer, un cortecito por aquí. Esta cara. Lo sigo, es que hagamos la simetría. Como siempre. Esta simetría va a tener un pelín de truco. Porque la idea es modelar, hacer nuestro pie con una pizca de simetría primero. Vamos a la mitad del pie. Y como veis pasa esto. Esto significa, entre otras cosas, que como es simetría, aquí hay simetría y aquí en alguna parte hay 5 lados. Vamos a ver qué leche ha pasado aquí. Ah, no, miento. Significa que aquí he borrado sin querer en la cara y no me he dado cuenta. Pues con el plugin, el lado en ese que os dije de la F. Y ahora sí. Vamos a meter ese corte. Hacemos clipping. Y vamos viendo que el pie pues va en una... de lo que cae va bien. No me gusta esto. Voy a dejarlo sin eso. Mientras tanto me lo llevo esto aquí. Quizás un pelín más hacia adelante. Y ahora lo vamos a aplanar. Shift en I 0. Shift en I 0. Shift en I 0. Ahora sí. Pero aquí. Ahora sí me hace falta un corte. Y vamos a tener que meterle 2 cortes más. Control. Y. Control B. Meto un pequeño cortecito así. Un pelín más ancho. Y ahora esta arista de aquí hacia arriba. Y esto lo voy a llevar para acá. Edit Mode. Leche. Quizás esto
está demasiado ensanchado, así que este de aquí menos, este de aquí más. Y más o menos la forma de esto ya la tenemos hecha. Y remetemos. Podemos hacer un corte aquí y sacar la pieza esta de aquí abajo. O directamente metemos un cubo que ya tendrá su simetría. Desactivamos un segundo clipping. Reducimos, lo ponemos aquí. Y lo que nos interesa es hacer un triángulo. Meto un cortecito aquí. L para seleccionar esta geometría, la giro. Y ahora este vértice y este vértice también hacia atrás. Y este lo mismo. Espérate, al M va a distancia. Y estos dos para acá y este para acá. Distancia L y lo saco. Vale, ya tenemos nuestro pie. Voy a aplicar esta simetría. Ups, este pie no me termina de gustar a mí. El volumen de esto no me termina. Edit Mode. Alguna DOM me está haciendo alguna incompatibilidad con la ruleta, así que la voy a desactivar. Preferencias, interfaz, navegación, input. Tortable. No. Ahora sí. Mucho mejor para mí. Quizás esto, en el caso de MetaV, es incluso más plano. Así que voy a seleccionar estas caras. Shift en X0 para aplanarlas. Se me han pegado, así que lo voy a separar un poquito de nuevo. Vale, me vale para la... Me vale para blocking. Y ahora en Object Mode aplico el modificador. Al H para volver a ver todo. Selecciono el pie. Y me lo voy a llevar aquí. Y entre otras cosas estoy viendo que el pie... Las proporciones del pie no están todavía muy bien que digamos. ¿Vale? Bueno, voy a llevar Z0. No, perdón, Z0. Sí, Z0 para que esté en el plan. Voy a tener que elevar a todo el personaje una pizca. Y X0. Aplicamos el mirror. Edit Mode y me lo llevo hacia aquí. Dato interesante. Normalmente
Cuando vayamos a hacer un rig, lo suyo es que las piernas estén rectas, porque si no luego va a ser muy complicado. Pero como esto es un poquito para que veáis el blocking, vamos a poner esta pose de los pies. Bien, ahora vamos a poner dos cubos que va a hacer de mano. Edit mode. Aquí. Esto va a significar que esto aquí estaría su manita. Vamos a hacer un poquito más así para que parezca más un puño cerrado. Y ahora vamos a hacer sus cañones. Mesh. Cylinder. Esto va a ser interesante porque en uno tenemos un cañón y en otro dos. Así que vamos a usar mi simetría para el primero, pero el segundo no va a tener simetría. ¿Vale? Giro. Un pelín más pequeño. Y entre otras cosas vemos el ancho de sus antebrazos deberían ser más mayores. ¿Vale? Un pelín más. Y añado otro cilindro más. O incluso podemos coger este, copiarlo, Shift D. Y desactivamos su simetría. ¿Vale? Aquí tendré que tener un tornillito que no vamos a ponerlo. ¿Qué demonios? Sí, lo voy a poner. Lo que vamos a hacer es seleccionar el de aquí. Le voy a poner la simetría. Mirror. Le aplico la simetría. Y esta cara de aquí, con la G, me la llevo hacia acá. ¿Vale? Ya tenemos prácticamente todo el cuerpo de Metavi hecho en blocking. Vamos a hacer su cabeza. Su cabeza, como es un blocking, voy a usar un round cube en radio 1. Y el tamaño... Vale. Espérate, mejor vamos a hacerlo de otra forma. Ahí estamos. Y selecciono estas caras de aquí abajo. Bueno, sí, es lo que podemos hacerlo en Skull Mode. Esto es un pequeño truco del almendruco. Con la simetría activada, ir moviéndolos. ¿Vale? Y vamos haciendo la formita de su cabeza. Bien, tenemos la forma y vamos a hacer las últimas dos piezas que faltan, que es la parte de los cañones de la cabeza. No le voy a poner cuello porque realmente es un cilindro más, no lo necesitamos. Oye, mode. Venga, va, sí, vamos a poner el cuello. Como vemos, ha pasado el bug donde desaparece nuestro gizmo. Vamos a ver si está por aquí. A ver si lo hemos desactivado. Y vemos que
aunque está, por lo que sea, se ha desactivado. ¿Vale? Esto es un error muy común que pasa. Así que no os preocupéis, por eso os recomiendo que os aprendáis a trabajar en vuestras hotkeys, ¿de acuerdo? Y por eso lo que vamos a hacer es G en Z, lo subo, le añado un poco de grosor. Vemos que la cabeza no está simétrica, voy a meterle una simetría. Simetría. Edit Mode. Borro las caras que me sobran. Haces. Y G en X. Con clipping. G en X. Fusionamos. Y lo vamos a alejar un poquito. G en X. Un pelín menos porque es demasiado. Mete bien muy cabezón. Sí, bueno, los metabots en general son muy cabezones. Y voy a añadir el cilindro de la cabeza. Mesh, cylinder, G, Z. Edit Mode. Seleccionar esta de aquí abajo. Doble G. Roto un poco. Lo voy a poner donde se supone que tendría que estar la cabeza. Aquí. Y de aquí lo que vamos a hacer es... No, un insert. Y un extrude para sacarlo. Voy a meter un corte aquí. Y un extrude hacia dentro. Es un pelín más fino. Y aquí tendremos que sacar una bifurcación de 2 cilindros. Que como es algo complejo, vamos a simplificarlo. Vamos a hacer lo más simple posible esto porque es un blockout. Aumentamos su tamaño. G en I para llevarlo para adelante. Sé que puede ser, esto es un pelín coñazo, lo sé. Porque como he dicho, tenéis que acostumbraros a tener esto. Yo lo utilizo más de referencia, pero... Y ahora, la cara de arriba. La reduzco y aumento. Y este lo voy a poner... Debería estar aquí. Y mirror. Y como no está en 0... 0... ¿Qué pasa? Ah, que este no está centrado. Vale, disculpadme. A veces pasa. Sobre todo cuando tenéis una referencia visual de las coordenadas. Y con esto voy a cortar la imagen. Tenemos nuestro blocking de nuestro amigo Metavi. Y ya teniendo su blocking, podemos corregirle sus proporciones según nuestras necesidades. Y el feedback que nos dé nuestro director de arte, etcétera, etcétera. Esto empieza, de hecho... Es que era un pelín más grande. Ahí está. Pues ya está. Y con esto concluye nuestro ejemplo de blocking. ¿Vale? Bueno, esto todavía quedaría un pelín más de... Corregirlo un pelín más. Ah, sí, porque saldrían los tubos estos de por aquí.
De hecho, sí, ¿veis? ¿De acuerdo? Vemos aquí, tenemos esto aquí y tal. Deberíamos poner aquí también detrás un par de cilindrillos más chiquitillos, pero bueno, eso ya cuando empezamos a modelar las piezas será suficiente. ¿Vale? Y con esto hasta aquí el vídeo de cómo hacer un pequeño blocking de nuestro personaje.